¿Qué tal? Les doy la bienvenida a otro episodio de Detrás del Micrófono y el día de hoy tengo a una invitada muy especial, que es una persona muy ocupada, muy importante y de la cual quiero que realmente todos podamos aprender un poquito porque creo que todos aprendemos de todos, pero a veces hay historias que sobresalen y más cuando te puedes realmente identificar con ellas. Así que le quiero dar la bienvenida a Eufrosina Cruz, que es de Oaxaca. Yo tenía así como todo pensado. Es diputada federal, ¿Sí? diputada federal, Pero antes de ser diputada, soy Eufrosina. Eufrosina. Y es de Oaxaca, es una mujer atrevida, una mujer, diría yo, rebelde en el buen sentido, este, Indígena, me siento indígena. orgullosa. Exactamente. Y pues mucho que tenemos que contar. Ahora, las personas que siguen programa me escucharon hablar con Erika Vidrio y con Sandra Padilla sobre la niña de la montaña. Pues les presento a la niña de la montaña, que es precisamente el título de tu libro, Eufrosina. Cuéntame de eso. Ahí está. Pues primero que nada, muchas gracias por este espacio en donde yo sé que vamos a tener una plática y nos va a escuchar muchas y muchos paisanos, no solamente de mi Oaxaca, sino que de todo lo que es Latinoamérica, que por circunstancias a veces tenemos que dejar nuestros corazones, la mitad, ahí en donde está enterrado nuestro ombligo, ¿no? En busca de eso que se llama sueño. Pero, ¿en qué consiste el sueño? Entonces yo siempre, y por eso también agradecerte esta posibilidad del por qué plasmé mi historia en un libro y por qué los sueños de la niña en la montaña, porque entendí que mi historia es la historia de miles de mujeres y de hombres de este país y de todo el mundo, ¿no? Que a veces por tu origen ya la vida te dijo cuál es tu destino. A veces por tu origen la sociedad ya te dijo, ya te jodiste. A veces por tu origen la vida te dice, pues ya te chingaste, ya no puedes aspirar, ya no puedes soñar. ¿Por qué? Porque tu origen es haber nacido en medio de una adversidad. A veces por tu origen eres mujer, eres indígena, ya la cotidianidad dice que te tienes que casarte a determinada edad y repetir eso que se vuelve normal y con el tiempo se convierte en uso y costumbre. Entonces de repente, pues imagínate una niña de hace más de 30 años en donde sus papás pues nunca fueron a la escuela, mis viejitos no saben leer, no saben escribir, mi madre tuvo 10 hijos y muchos de mis paisanos me van a entender el lenguaje que yo les estoy diciendo. Mi hermana, la más grande, mi papá la casó a los 12 años, imagínate, a los 13 años ya era mamá. Ese era mi mismo destino. Si yo no hubiera entendido a través de la magia, a través de la mirada de mi maestro Joaquín en una comunidad que no había luz, que no había carretera, que no había, pues éramos invisibles. Lo que nos alumbraba eran las estrellas del campo, ¿no? Y de repente llega mi maestro a un espacio en donde olía bonito. Hay una parte del libro que hablo, el olor bonito, que yo no entendía, Juli, por qué mi maestro se ponía algo en la mano, por qué algo en el cabello, por qué se bañaba todos los días, por qué no se dormía en piso de tierra, por qué me dejaba jugar canicas cuando en mi entorno estaba prohibido, las niñas no podíamos ir al espacio público. Entonces ya de grande pues descubrí que es la crema, que es el desodorante, pero empecé a aspirar eso. Y el primer acto que yo hice fue cuestionar por qué yo no me puedo bañar todos los días, por qué yo me tengo que levantar primero con mi madre y ser las últimas en dormir, por qué yo tengo que servir a mis hermanos, por qué ellos sí pueden ir al espacio público y tú no. A los 8 o 9 años no creces con una muñeca, creces pues aprendiendo a ser mujer sin serlo. Creces en entender que tienes que repetir esa cotidianidad, porque esa cotidianidad te dice
¿cuál es tu destino? Y entonces mi maestro a través de su mundo me enseñó a que había otras posibilidades más allá de mi montaña, a que había otros olores, ¿sabes? Y empecé a aspirar eso, empecé a soñar con eso, empecé a querer eso, empecé a tener hambre de eso. Y yo dije, ¿cómo chingado le hago para oler así sin negar mi olor, mi identidad? ¿Sabes? Porque me Claro. siento orgullosa de ser mujer, de ser indígena, de hablar mi lengua materna, que es el zapoteco, de la cual me siento orgullosa, de hablarlo, de defenderlo y de gritarlo al mundo. Y de entender que no soy víctima, ¿sabes? Que no soy la jodida, que no soy la víctima. No, que soy persona, que también tengo derecho de soñar, de aspirar, pero también de entender que nadie va a cambiar esa historia si yo no lo hago. Nada sucede por arte de magia, sino arrebatas a la vida lo que te toca. Y arrebatar a la vida, pues duele un chingo. A ver, hay soledad, hay frustración, hay cuestionar, decir, ¿por qué el de enfrente tiene todo y tú no tienes una pinche torta para comerte hoy, ¿no? Y en ese camino, hay de dos caminos, pues quedarte en esas lamentaciones o arrebatar y decir, hijos de la chingada, les voy a demostrar que voy a poder, y eso conlleva un chingo de dolor. Entonces, cuando voy entendiendo esas diferencias en mi entorno, entonces empecé a aspirar y entonces entendí, ¿sabes, Juli? Que para poder romper y llegar un día a oler como mi maestro, a ponerme esos guaraches hermosos que mi maestro se ponía, era romper no con mi entorno, ¿sabes? Sino que dividir mi corazón en dos, porque uno sigue ahí, la mitad sigue allá en mi montaña, donde está mi madre, donde están mis hermanos, y la otra está aquí contigo, que construyó su libertad, que construyó su conciencia y que entendió que cada eslabón de su conciencia lo tenía que construir y para eso hay que chingarse, porque si no, la vida te va a chingar a ti, ¿no? Si no lo haces tú. Entonces, para eso, pues dejé mi entorno y entendí, ¿sabes, Juli? Que el mejor instrumento y el más poderoso para cambiar eso es la educación. Yo no creo en los subsidios gubernamentales, yo creo en las corresponsabilidades, porque cuando algo se te regala, Ujú. pues ahí queda, ¿no? Pues Exacto. total, pero cuando algo lo tienes, es como el hambre. Si no tienes hambre, pues por más manjares que te pongan en la vila, pues nada más no. Pero cuando tienes hambre, aunque sea frijolito con chile, te lo chingas y lo comes y lo disfrutas Y sabe como si fuera riquísimo. lo máximo, ¿no? El sueño es Exacto. eso también. La aspiración es eso también. A pesar de la adversidad, la primera vez que salí de mi pueblo, sin saber leer ni escribir, mi padre me acompañó en ese trayecto. Por primera vez nos subimos a un bendito cosa que se llama autobús, y ya se imaginarán que me pasó la pinche guacareada, ¿no? A mis 27 años me subí por primera vez en un pinche avión. A lo que me voy refiriendo es que si te haces la víctima, si te dices que eres la jodida, pues la vida te va a decir que eres víctima, la vida te va a decir que eres la jodida. Pero si le dices, no soy víctima, son circunstancias de la vida, no soy la jodida, soy chingona, vas a ser la chingona. Exacto, porque justo antes de que entráramos a nuestra plática formal, pues hablaba yo de que si soy de aquí o de allá y que bueno, la gente supone cosas sobre uno cuando uno le dice su nombre, le dice de dónde es, eh, porque pues así nos han ido mentalizando que todos los que son así son así, que todos los que son de acá son así, ¿no? Y hay que romper esos ciclos que se van haciendo viciosos que entendemos que a veces es difícil que una persona tome las agallas y diga, porque es ir contra la corriente, pero hasta que tú no tomes esas decisiones y esas agallas y digas, no, o sea, yo voy a ir y yo voy a hacer y voy a buscar, aunque me quede en el camino, pero por lo menos a mí no me van a detener. No es fácil y lo vemos con muchísimas personas que el momento en que dejan ¿no? su lugar natal y vienen a otro país o se mueven a otra ciudad o te vas lejos a estudiar o lo que sea, ¿no? Vas contra la corriente de todo. No es fácil, pero la satisfacción que tienes de haberlo intentado y de esos pasos y ese aprendizaje es
Nadie te maravilloso. lo va a quitar, nadie te lo va a quitar. O sea, imagínate esa niña que desafió esa circunstancia, que le dijo, papá, ni maíz paloma me voy a casar, y salió de ese entorno con ese morralito que llevaba un chingo de sueños, que no había mochila hace más de 30 años, mis ojos no sabían que era mochila, y que en esa cajita llevaba un montón de sueños, que caminó y que llegó a un entorno en donde no era de ella, en donde las miradas te quedaban viendo feo, raro, incomodaba porque el cuerpo de mi padre ya había sudado seguramente, yo olía a montaña, ¿no? Entonces, cuánto también dolor conlleva romper y llegar a un entorno y decir, ¿y ahora qué chingado estoy haciendo aquí? Seguramente mis paisanos se preguntaron cuando llegaron a ese país, ¿no? Decir, ¿y ahora para dónde jalo? O sea, mejor me regreso para el pueblo, pero ¿te acuerdas lo que te espera en tu entorno? Vuelvo y repito, sin olvidar ni negar de Claro, dónde somos, sino que de decir y salir al mundo, decir, a ver, véanme, también me rueda el pinche cerebro, nada más que me falta oportunidad. claro, Entonces, entiendes que si esa circunstancia no te da esa oportunidad, arrebátala, por más dolor que conlleva eso. Entonces, había días en esa soledad, porque una niña de 12 14 años, ¿a quién chingado le dices que tienes hambre? ¿A quién chingado le dices que que te duele algo? ¿A quién le dices que te llegó tu primera menstruación? A nadie. Por eso en el libro también hablo que mi mejor amiga soy yo. Los que tenemos que romper paradigmas nos volvemos nuestros mejores amigos y amigas, porque aprendes a contestarte, a responderte, a hablarte y a asumir, ¿sabes? Tus claro. responsabilidades de lo bueno y de lo malo, que es a final del día es la libertad, que asumas tus errores y tus éxitos, pero tú, de lo que te pase a ti, porque este cuerpo es tu responsabilidad y de nadie más, ¿no? De lo que suceda con ella. Y entonces llegas a un entorno en donde entiendes que tienes que sobrevivir, porque no tienes más que a ti. Y dices, tengo que ir al pinche mercado 2 veces, tengo que levantarme a las 3 para recibir al del elote, a desgranarlo, a cocerlo, a vender la torta, a vender la fruta, a cargar esto, tus morrales 2 veces al día, a que pues ni modo, a patas tienes que ir para llegar a la escuela, porque no te va a alcanzar para el autobús, en donde ves que en la cooperativa venden la torta de choriqueso y no te alcanza y te chingas la de jamón, pues chingatelo, ¿no? O donde quieres un bendito libro y no te alcanza, pues saca copia. Y entonces entendí también que en ese trayecto, que el hambre pasa, ¿sabes? La moda pasa, pero los sueños no suceden por arte de magia si uno no lo arrebata a esa adversidad, por más nos que te diga esa adversidad, porque, a ver, a esta niña la vida le dio 100 nos. ¿Para qué lo vas a hacer? No te toca. ¿Cómo crees? O sea, eso no es para ti, eso es para los que Ujú. tienen dinero. O sea, ¿cómo te atreves a pensar en eso? ¿Cómo crees que vas a llegar ahí? No. Entonces, todo el bendito mundo, todas las circunstancias, te dice el pinche no. Y entonces la cabeza cree que merece un no y no va por ese sí que está ahí escondido a lo más fondo. Y entonces entendí que yo tenía que ir por mi sí, por más dolor que conlleva. Y para ese sí, pues tuve que sobrevivir en un entorno que no es mío, trabajando y estudiando, porque entendí que para que pudiera ser algún día como mi maestro o leer como mi maestro, es a través del instrumento de la educación, yo, Frusina. Y entonces, pues así logré terminar pues mi secundaria, mi prepa, fui instructora comunitaria en CONAFE, un programa de corresponsabilidad del gobierno que te vas a una comunidad más alejada que la tuya, la comunidad te adopta y tú das un año de servicio y al término el gobierno te da 3 años de beca. Así estudié mi carrera, soy contadora pública, tengo una maestría en ciencia política y entendí que yo tenía que llorar esa soledad, ¿sabes? Frustrarme ante esa adversidad, quedarme con hambre un chingo de noches, pero entendí que también el día pasa y que mañana será otro día mejor. Claro, me recuerda en esta conversación y esto es para que nuevamente entendamos que los
escenarios pueden ser diferentes, pero la historia es la misma. Al contar esto, Eufrosina, me recuerda cuando yo dije, quiero estudiar comunicaciones y en mi ciudad, en el colegio que había ahí, pues no había esa carrera. Todos decían, pero pues puedes estudiar para ser maestra. Y yo, pero si yo no quiero ser maestra, ¿y por qué tengo que ser maestra? Yo quiero estudiar esta otra cosa. No sabía exactamente bien qué era tampoco, ¿verdad? La comunicación, pero pues yo sabía que quería hacer eso. Y, una de los lugares a donde podía asistir estaba a 6 horas de mi ciudad natal. Yo, hija mayor, este, de alguna manera, pues, protegida siempre en casa, ¿no? No que tuviéramos, simplemente, pues, siempre estaba en casa. Y decidir ir a un lugar a 6 horas de este, de lo que conoces, sin dinero, mi mamá diciendo, pues a ver cómo le hacemos, pedimos préstamos, no, las cosas que hay aquí en Estados Unidos, eh, y pues usted va porque va, tenga que hacerse lo que se tenga que hacer, y sentarme en un apartamento con una compañera de cuarto que era completamente opuesta y era americana, no hablaba español, y llorar por las noches y decir, ay, ¿cómo le hice y qué hago? Y hacerme unas tortitas de carne molida para llevarme de sándwich a la escuela, a la universidad y comer sentada en una banca sola cuando jamás en mi vida no me había tocado eso. Las tortitas me las comía, ¿verdad? Pero pues en casa con, con la familia. Entonces lloras, sufres y al final del día siento que es como que eh, el, la motivación y el sueño te lleva más allá y yo digo, por la gracia de Dios, eh, la ansiedad que tienes en esos momentos, la soledad que tienes, pero el deseo de poder lograr y saber que lo puedes hacer y que, mira, no, o sea, no necesariamente me voy a morir. Y el mundo que se te abre exactamente cuando conoces otras personas, otras cosas, otras culturas, es invaluable, lo llevas contigo para siempre. Por supuesto, y eso es, o sea, romper con nuestros propios paradigmas, porque yo creo que el primer reto como humanos es romper nuestros propios paradigmas, de tanto que nos dice y vivimos en una sociedad, creo que en donde a veces se ha creado estereotipos, se ha creado ideas equivocadas, el de, pues, ¿cómo crees? O sea, no te toca, ¿no? Yo quería ser doctora, por ejemplo, ¿no? Ahora soy contadora. También entendí que a veces de repente, pues, hay que desviar el caminito para llegar a tu sueño. O sea, a ver, llegar a tu sueño no es rectitud, ¿eh? Es tropezones, más tropezones, es 100 nos, después allí al final del camino está el sí, ¿no? Pero vuelvo y repito, si no lo vives tú, si no lo lloras tú, pues nadie lo va a hacer por ti, ¿eh? O sea, es bien fácil quejarse, ¿eh? Lo más fácil en este trayecto de mi historia era el camino más fácil, echar la culpa a la circunstancia, echar la culpa a mamá y a papá, echar la culpa al gobierno, ¿no? Pero tú, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿estás dispuesto en salirte de ese status quo? ¿Por qué? Porque romper paradigmas es volverte la normal, la loca, la rebelde, la que anda con todos los chamacos del pueblo, porque eres la normal de un pensamiento diferente, ¿no? Porque ya eres la que estudió, eres la que cuestiona por qué chingado no puedo ir a la cancha, por qué no puedo jugar canicas, por qué yo me voy a sentar en el piso, yo quiero sentarme en la mesa, ¿no? Entonces te vuelves la loca de todo un entorno. Y entonces y eso a veces lastima, Ujú. duele, pero entonces si no lo haces tú, vuelvo y repito, si no lo provocas tú, nadie lo va a hacer. Exacto. Nadie va a hacer nada por nosotros, y nos cuesta. Y yo al pensar en la historia decía dos cosas. Una, sí, ¿cómo fue que se te abrió ese mundo que ya me contestaste debido a tu maestro? De decir, ok, todo el mundo dice que así son las cosas, pero algo tuvo que haber que te deslumbró y te dijo, hey, espérate, puede ser diferente. Y lo segundo es, ¿cómo fue esa plática con tu padre? Que a veces también creo que olvidamos
que nuestros padres, en este caso vamos a decir, porque eso era lo que se acostumbraba, porque eso era lo que se tenía que hacer, porque no por maldad o por daño a sus hijos es que hacen esas cosas, simplemente es como lo que has vivido, es lo que conoces, ¿no? Entonces, cuando Eufrosina se para ante su papá y le dice, Nel, pastel, yo no me caso, yo quiero hacer otras cosas. ¿Cómo fue esa conversación? Digo, me alienta el saber que dices, te acompañó cuando saliste del pueblo. Fíjate que el libro me sirvió mucho de perdón y de perdonarme también, esta gran reconciliación que hago con mi papá, porque entendí el amor infinito de mi padre, ¿sabes? Fue el haberme dejado ir, porque su cotidianidad, efectivamente, como tú lo dices, decía que tenía que repetir lo que sus ojos veían, un hombre sin saber leer ni escribir ni hablar el español, y su cotidianidad le decía, porque todas las de mi edad, o la mayoría de las de mi edad en mi comunidad, Juli, son abuelas, o sea, imagínate, yo soy mamá de Diego, pero porque yo lo decidí. Diego tiene 9 años, tuve a mi hijo a los 34 años, más que mi hermana a los 31 años ya tenía 9 hijos, imagínate. Y esa es la mujer que más admiro, y aparte de mi mamá, ¿no? Por supuesto. Y de repente ese señor vio a su hija que dejó de comer, y yo sé que se llama chantaje, y que el peor sentimiento de una niña es llorar abajo de una cobija, Julie, porque su origen defina su destino, porque alguien va a llegar por ti. ¿A quién le dices que no quieres eso? ¿A mamá? ¿A tus hermanos? ¿A papá? Y esa niña desafió eso y le dijo a esa circunstancia, yo no me voy a casar, y si me van a casar me voy a morir, o sea, no voy a... Y dejé de alimentarme literal, ¿no? Y cuando vio mi padre que era real lo que estaba sucediendo, con las palabras más duras que un papá le puede decir a una hija, yo creo, está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros. Cuánto dolor también conllevó sus palabras, porque hoy lo entiendo, el amor infinito de mi padre fue decir, yo la entrego, tan siquiera que la veo, ¿no? Claro. Y más sin embargo, ella no quería eso. Y a pesar de esas palabras, me acompañó esa mañana, me acuerdo muy bien, a las 2 de la madrugada salimos con nuestro bocote y la lámpara en mano, porque no había luz ni carretera, caminar 12 horas para llegar al primer pueblito donde llegaba el autobús, subirte, llegar a un entorno donde ese calor, y dejar a tu hija en un entorno que ni siquiera tú sabías. No manches, o sea, me pongo en el papel de ese hombre. También seguramente lloró a su regreso, que no le dijeron a su regreso, que no se burlaron de él en una cotidianidad en donde pues ya no eres el hombre, las Ya. mujeres te mandan. Entonces entendí a través de cada episodio del libro del amor infinito de ese señor, de haber roto sus propios paradigmas, de haber abrazado a su hija en esa soledad y de haberla dejado sin saber qué le esperaba también, porque ni siquiera él sabía qué me esperaba en ese entorno que en su vida tampoco había visto, Juli. Entonces, de repente a veces por eso cuando yo digo que echamos la culpa a papá y a mamá, que por tu culpa lo hice, no lo hice, por tu culpa salí de aquí, por tu culpa no tengo esto. A ver, son sus circunstancias de ellos. Los que tenemos que romper esas circunstancias somos nosotros, somos nosotras. Y para eso, pues hay que romper paradigmas, por más dolor que conlleva, por Ujú. más nos que te diga la circunstancia, por más miedos que está ahí al frente, porque el miedo toda la vida existe, por supuesto, ¿no? Ese señor tuvo miedo de haber dejado a su hija seguramente un entorno que no era de él, y el miedo de su hija de quedarse en un entorno en donde los sonidos eran diferentes, en donde
a medias hablaba el español, en donde tuvo que aprender todos los días cómo, es como mis paisanos, ¿no? ¿Cómo se dice la pinche tele? Porque en total no hay tele, ¿no? El pinche trapeador, cosas así. Entonces yo me acuerdo que de repente, esto se llama tele, esto se llama trapeador, trapeador, esto se llama así, esto, porque en mi entorno no había nada de esas cosas. Entonces así fue construyendo mi español y todos los días lo sigo hablando, ¿no? Pero también entendí, Juli, que pues a ver, o sea, los que no hablamos el español o inglés seguramente, pues siempre la lengua se nos cuatrapea, un chingo de veces meto plural por singular, pero también entendí que me vale, porque Ujú. yo ya entendí el mundo. Ahora el mundo le toca entenderme a mí. ¿Cómo? Reaprendiendo a verme con los ojos correctos, que no soy grupos vulnerables, que no soy la jodida, que no soy la pobre, que no soy la víctima. Soy persona que nació en una circunstancia adversa, sí, pero también que me toca cambiar esa circunstancia adversa. Pero no soy víctima, son circunstancias de la vida, que no soy pobre, de verdad, en mi entorno y mis paisanos me van a entender, hay un chingo de comer, a ver, hay quintonil, verdolaga, y hoy, pues en los grandes restaurantes del mundo se llama comida gourmet, ¿no? Sí, ¿O no? sí. No, yo no Así- hablo de eso, yo hablo de la pobreza de la mente, porque cuando Exacto. la mente te dice y no conoces otras posibilidades, qué es eso lo que te toca, qué es tener hijos, vivir así, pues crees y lo aceptas, pero cuando construyes y ves otras posibilidades a través del conocimiento, de decir, ah, yo también me puedo dormir en una cama, que no es malo dormir en un piso siempre y cuando tú lo decidas y no tu origen, ¿no? Ah, que me puedo bañar todos los días. Y si no quiero, también no me baño, ¿no? Pero que no lo defina tu origen, que yo también me puedo poner esa cosita que huele bonito, ¿no? Si yo quiero, si no, también, pero que tú lo decidas y no tu origen, ¿no? Eso es el poder que te da el conocimiento. Así es, y lo fácil que es para muchos de nosotros en ocasiones y en diferentes etapas de nuestra vida de ir con la corriente por el miedo o porque cuesta trabajo, o sea, cuesta trabajo tomar decisiones que pues no van a ser, o no son las comunes o no son las ideales, Que no pero son las normales de la normas, cotidianidad. sí, Entonces, romper eso, pues te vuelves la loca. Entonces, también ahí es en donde siempre he dicho que también estamos dispuestos a perder cuando exacto, rompemos esos paradigmas, porque es bien fácil criticar, ¿eh? Es bien fácil ajá. cuestionar, pero provocar que se cambien y sucedan las cosas, pues ese es el reto. Y ahí es en donde yo creo que ese es el reto de todas y de todos. Sí, porque creo que como mencionas, soy, al final del día, soy ser humano. Yo decido si quiero comer frijoles todos los días o no. No me define si puedo comer carne todos los días o frijoles. Eso no debe de ser el determinante en mi respeto como persona o el poder llegar a hacer no otras cosas que me gusten. Entonces, espero que las personas que escuchen sepan que esas cosas que están tratando de lograr, que ese camino que se ve difícil y esos nos que reciben y esa mirada extraña de la familia, porque nuevamente, ¿por qué quieres tú hacer esto en vez de aquello? Porque toda la familia siempre ha sido esto. No, o sea, no importa de dónde vengas, siempre va a haber quien te diga, no, pero es que mejor es esto, mejor es aquello, o por qué no esto. Tú tienes que tomar control de tu vida, de lo que tú quieres lograr, porque oportunidades las hay, pero tenemos que ser eso, tenemos que ser valientes y Y tomar, las oportunidades no te llegan por arte de magia, tú tienes que ¿no? buscar esas oportunidades. A ver, si yo no hubiera decidido salir de mi pueblo, hoy yo no estuviera contigo, hoy tuviera yo mínimo 10 hijos, ¿no? Que no es malo tener 10 hijos siempre y cuando tengas la capacidad de darle una historia diferente a la tuya, ¿no? Dos, si yo no hubiera decidido dar ese paso, pues aguantándome, no comiendo esa torta, el ver que mi compañero traía el zapato más chingón o una computadora, yo nunca tuve una computadora, pero el entender que
que la moda pasa, el hambre pasa, pero no tus sueños, pues yo no estuviera hoy contigo hablando de que pues quise ser presidenta de mi pueblo, no me dejaron por el hecho de ser mujeres, otro paradigma que la vida me presentó y entendí que yo tenía que romper ese paradigma. Y a más de 15 años que ni siquiera mi pueblo venía en el mapa de este país, decirte que hoy las niñas y las mujeres ya votan en mi pueblo, que la mitad del cabildo es de mujer y la mitad es de hombres, que en mi estado ya hay más de 27 mujeres siendo presidentas municipales de sus comunidades por usos y costumbres, que en 2010 esa niña piojosita, lombricienta, estaba cambiando la constitución de su estado, en 2014 estaba cambiando la constitución de su país, que estudió en una escuelita de piso de tierra, una banderita lleno de hoyitos en su saloncito, ¿no? Y que el 2014 estaba en la máxima tribuna de su país, participando también en la vida pública de su país, porque así lo decidió y así lo entendió, estaba cambiando la constitución de su país y en ese mismo año estaba representando a su país en la ONU, en Nueva York, que nunca pensó llegar y ocupar esa tribuna y ver al secretario general de Naciones Unidas, levantando y preguntando a todos los jefes del mundo, ¿sabes? Que si adoptaban esa iniciativa de esa niña y los jefes de Estado levantando la mano y diciendo sí y dando el martillazo al secretario general diciendo que por unanimidad estaban adoptando esa propuesta de esa niña. Entonces, lo que yo quiero decirte y decir a mis paisanas y a mis paisanos, por más adverso que puede ser esto que se llama vida, si no provoques, no provocas construir tu sueño, no va a suceder. Esa niña, si no se hubiera atrevido a desafiar, no hubiese estado en la ONU, no hubiese estado en la máxima tribuna, modificando, imagínate, el artículo 2 fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diciendo también a México que también razona, que también piensa y que también es chingona. Y antes que nada, que también es mexicana, ¿sabes? Claro. Claro, y que a veces, no sé, pero me imagino en algún momento, la realidad rebasa tus sueños, porque todo empieza con tu querer decir, pues yo quiero aprender más, yo quiero leer bonito, yo quiero poder tener, sin saber que eso te podía llevar a tantos lugares, a hacer tantas cosas, pero el ir educándote, ir avanzando, llega, ¿no? Y te Sí, rebasa claro, por completo. es dar el primer paso. Y el primer paso te abre otras ventanitas, te abre otros huequitos y vas entrando a ese huequito y sientes que ya no das y de repente se te abre otra puerta y ves el pinche pato y dices, wow, yo quiero esto, ¿no? Y de repente sientes que te ahogas y ya no puedes y ahí es en donde está la fuerza, ¿no? Porque vuelvo y repito, a ver, aprender a sobrevivir, aprender a tomar tus propias decisiones. Por eso, cada eslabón de mi vida lo he construido yo, cada conciencia de mi libertad lo he hecho yo y cada decisión de mi vida lo he tomado yo. Pero he asumido también las responsabilidades y las consecuencias de eso, de lo bueno y de lo malo, ¿eh? Porque, Claro. pues, hay buenos y malos, pero cuando llegas a eso que se llama sueño, porque a veces nos han vendido también la idea que el sueño es felicidad y que ya chingaste. No, el sueño es un chingo de frustración, chingo de soledad, en donde dices, ya, ¿para qué chingado lo hago? O sea, ya Sí, no, ya. el mundo tiene razón, no me toca, ¿no? Pero no, es cuando más te debes de aferrar a que, claro que te toca, claro que lo mereces. Y que esa torta de choriqueso que fue tu sueño comerte en la prepa, algún día vas a comer un chingo, pero Cuando hoy quieres, sí. te quedas con las ganas, ¿no? Cómete lo que hay. A veces llegas al cuarto y dices, ¿qué voy a comer ahora? Y ves que sobró un pedazo de tortilla seca, pues chingatelo. Va a pasar. Mañana Exacto. será otro día mejor. Exacto. Y bueno, les vamos a dejar información en la descripción del programa sobre el libro, sí, y para que puedan leer y no quería quizás enfocar en todos los detalles de todos los logros de Eufrosina, pero la importancia de que ese inicio de querer aprender, de ser, y como dices, la educación, que también es algo muy...
cerca a mí, por eso siempre trato de que involucrarlo y que los jóvenes vean y que los padres entiendan, porque igual, ¿no? Mi papá, por un lado, en mi casa era como, no, pues mejor debes de ser maestra, hija, mejor. Y mi mamá, no, ella quiere ser otra cosa, tú y a mí no nos Chingona tu dejas. mamá. Sí, la verdad que sí es una muy, Sí, todavía hoy. sí, fíjate que a veces nos damos, creemos que las mamás son las débiles, pero no. En el libro cuento y rápido la anécdota de que mi mamá, por ejemplo, el día que yo iba a salir en esa soledad, en ese silencio, me puso 100 pesos en la mano. Hace 30 años, 100 pesos mexicanos, será un chingo de lana. ¿Cómo le hizo? No me dijo nada, pero yo sé que las palabras en ese silencio me dijo, ve y construye tus sueños. Y por esos 100 pesos estoy aquí contigo platicando, construyendo mi destino y mi sueño y siguiendo siendo la rebelde y la loquita, en donde es lo que trato de decir a las niñas, ¿no? A que puedan imaginarse lo que ellos quieran y decir especialmente a mis paisanas y a mis paisanos que están ahí, que no tengan miedo de dar esos 100 pesos a sus hijas. Si se quedaron en México, que no tengan miedo de dar esos 100 pesos. Esos 100 pesos va a significar su libertad, su conciencia, como lo hizo mi mamá. Muy bonita. Y bueno, exactamente, no, muchas veces las palabras no son las que nos demuestran, ¿no? Sino las acciones de las personas. Y comentaba, sí, todos los logros de Eufrosina, todo lo que ha hecho para que podamos entender la historia y pues precisamente las personas que son de Oaxaca tendrán un poquito más de cercanía con el tema, pero el tema es universal en cuestión de que uno tiene que hacer lo suyo para lograr su sueño y tienes que perder el miedo de ir contra la corriente o contra lo que todos dicen. Eh, y también sobre su fundación, vamos a dejar los datos para que puedan conocer más. Y vamos a entrar ahora a la niña de la montaña. ¿Qué sentiste cuando escuchaste el tema? Pero primero mucha emoción, o sea, como que yo ahora le dije a Erika, ¿qué onda? O sea, pues como que me lo mandó como que una parte, ¿no? Y yo, esa historia la conozco, entonces me dice, pues es tuya. Ya después que ya hizo todo con esta, ¿cómo se llama? Padilla, ¿cómo se Sí, llama? Sandra Padilla Sandra y Padilla, y Lili pero Cetina. quien, quien inició fue esta Erika y me dijo que iba a invitar a otras mujeres porque me decía, es que solamente hay corridos de hombres y no hay corridos para mujeres, menos en temas de este tipo de historias, ¿no? Hay de narcos y estas cosas, ¿no? Pero no hay de la superación personal cotidiana, representada en mí quizás, pero vuelvo y repito, son historias de muchas y de muchos, ¿no? Que han tenido que dejar su corazón, la mitad de sus entornos y otro está ahí luchando todos los días, construyendo y arrebatando lo que les toca a la vida. Entonces me decía, y si tú me lo permites, entonces cuando yo lo escuché, pues, ¿qué te puedo decir? Imagínate, esa niña nunca se imaginó que un día iba a tener pues un corrido, ¿verdad? Exacto. Pues muy contenta del recibimiento que han tenido en el libro, del corrido y del libro, pues sin lugar a dudas sigue estando en los primeros lugares de venta en México. Salió la primera edición el 21 de febrero. En marzo se fue la primera reimpresión, en mayo la segunda reimpresión y en estos días sale la tercera reimpresión. Entonces, muy contenta del abrazo que le han dado al libro y decir y comentar también que todas las regalías del libro va para una fundación que tiene que ver también con feminicidios, porque hoy estamos atravesando un tema muy complejo en México por la inseguridad, pero más hacia nosotros las mujeres. Creo que el mundo también, en general, ser mujer sigue siendo mucho Ujú. dolor también en esta sociedad, sigue siendo un reto de nosotras ir arrebatando y diciendo a ese compañero que no queremos ir ni adelante ni atrás, queremos estar, que nos Exacto. tomen, que nos escuchen, que, que, que nos dejen
de asumir, que dejen de asumir nuestros errores, les digo, ya no carguen con nuestros errores, queremos cargar con nuestros errores y queremos cargar, por supuesto, con nuestros éxitos, ¿no? Claro. Pero ha significado mucho dolor, entonces en México, pues yo creo que el reto, como en muchas partes del mundo, el sistema de justicia. Hoy las mujeres somos carpetas de investigación en el mundo y no sucede nada si no hay un cuerpo de abogado que abrace esas carpetas y que se haga justicia el nombre de esas mujeres que están en esa carpeta. Entonces, todas las regalías van para que haya más abogadas abrazando, haciendo y buscando justicia, dignificando el nombre de las que ya no están. Y por supuesto, abrazar a sus hijas y a sus hijos, porque la mayoría quedan en la orfandad, Claro. en la mayoría de los casos quedan con los abuelos, que son personas también ya de la tercera edad. Entonces también el libro tiene estos propósitos de dignificar los nombres de las mujeres que ya no están, porque si me hubiera pasado, yo creo que muchas hubieran hecho lo mismo que yo. Entonces, por obligación y por responsabilidad, las que estamos, tenemos que hacerlo. Exacto, exacto. Y bueno, el corrido también nos mencionó Erika que en la compra del corrido en las plataformas digitales, igual parte de eso va a la La fundación. fundación, todas y todos, ya te paso los datos, Sí, claro. entonces todo va a ir para la fundación, porque vuelvo y repito, somos carpetas de investigación y si no hay un cuerpo jurídico que mueva y que las cosas sucedan, pues no pasa nada. Entonces, el libro, como lo dice Los sueños de la niña en la montaña, es que se dignifique y se dé justicia por las que ya no están. Y creo que, bueno, la plática nos daría para mucho más y seguramente en otra ocasión podremos retomar algún otro tema, incluyendo algunas otras de tus victorias y de tus logros, porque seguro van a venir muchos más. Y para terminar, ¿qué nos dirías a los que estamos en ese momento de quizás tener que tomar la decisión de qué vamos a hacer próximamente, si vamos a tomar el camino, si no lo vamos a tomar, a esos sueños que a lo mejor hemos dejado olvidados y quizás es momento de retomar? Voy a leer una partecita del libro que se llama No quedarse quieta. Eso es lo que yo les diría. Un día rompí con mi comunidad, salí de ahí. Es la primera parte dolorosa de mi vida. Debía separarme de lo que más amaba, dividir el corazón en dos, no para olvidarme de eso, sino para modificar estas circunstancias que otros habían ya decidido por mí. Yo quería dormirme en una cama como mi maestro, ponerme esa crema como mi maestro, sin olvidar quién soy y de dónde vengo, sin olvidar mi identidad. Pero entonces, ¿cuánto dolor conlleva ser tú en estas condiciones? Unas condiciones en donde no tienes oportunidad y debes generarlas día a día. Pero había días en que generar esas oportunidades dolía mucho porque ves que en tu entorno hay quienes pueden comprarse un agua y tú no, pueden pagar el pasaje para ir a la escuela y tú tienes que ir a pie. Pero entonces, ¿cuánto dolor conlleva romper tus propios paradigmas? Entonces, no quedarse quieta. No se queden quietos, hay que hacer todo para bien. Y bueno, pues vamos a dejarles igual, como mencionas, igual toda la información, me pasan los En las datos redes adicionales. sociales me siguen en Instagram, Twitter, Facebook, que es muy fácil, Efrosina Cruz, y cualquier cosa, pues también ahí me pueden localizar. Listo. Pues te agradezco mucho el tiempo, Frosina. Es un gusto poder conocer a la inspiración de la canción que va basada en el libro. Y qué bueno que Erika se topó con ese libro y decidió escribir este corrido y dejarnos conocer de esa manera, por algún lado, tu historia y poder entonces nosotros ir indagando un poquito más y conocer a esa mujer que te deseamos pues todavía mucho más y aquí estamos en lo que podamos ayudar. Así que todos juntos, cada quien con su granito.
hacemos más. Muchas Sí. gracias, un abrazo, que Dios las bendiga a todas y a todos y un gran saludo, un gran abrazo a distancia a todas mis paisanas y paisanos. Muchas gracias, Juli. Un abrazo para ti, tu familia y tu mamá chingona. Gracias.